Fa quasi 12 anys del darrer ascens del Villarreal a la primera divisió del futbol espanyol. Al llarg de tot aquest temps, el club li ha donat especial importància al futbol base, en el qual s'han format un nombre important dels jugadors que actualment conformen el primer planter. El nostre objectiu en aquest curt documental és reflectir la il·lusió i l'esforç que els més joves aporten als seus entrenaments, amb l'objectiu de ser estrelles del futbol algun dia. Me llamo Jorge Mezquita y juego en la categoría Benjamín F. Diego Mariño y juego en segunda división. Pues me llamo Jesús Tomeño, entreno al Prebenjamín A. Miguel de nombre, Juan de apellido y cadete A. Soy Bruno Soriano, jugador del Villarreal. L'estadi del Madrigal ha estat el recinte que ha vist créixer i fer-se gran al Villarreal, però és en la ciutat esportiva on es llaura el futur, tot preparant a les futures estrelles de la Lliga. La filosofía del Villarreal está muy clara, es decir, aquí prima el buen juego sobre todo, es decir, las victorias son importantísimas, por supuesto, si no, el club no iría para arriba, pero sobre todo el buen juego, la filosofía que tiene el Villarreal es muy clara en ese sentido. Para mí el Villarreal implica pues, un club muy serio, que hace las cosas muy bien, muy familiar, en el que te hace sentir muy a gusto y en el que pues, la verdad a cualquier jugador le gustaría poder estar en él. Yo juego a fútbol porque me gusta y juego con mis amigos. Pues mi sueño es cumplir mi objetivo, que es llegar a la primera división. Creo que es una escuela bastante exigente en ese sentido, que tratan bien a los niños, que tienen mucha suerte de estar aquí, tener todos los campos que estamos viendo y bueno, disfrutar de las instalaciones también. La ciutat esportiva és un complex esportiu situat a Villarreal i que es conforma per una desena de camps de futbol, vestidors, residència per a jugadors i oficines del club. En ella conviuen des dels prebenjamins fins al primer equip i des de l'inici se'ns inculca a tots la mateixa filosofia de bon xoc que ha caracteritzat i caracteritza al Villarreal. Exigimos básicamente tres cosas. Una, que los jugadores progresen, por tanto los equipos progresan en su nivel de juego, que luego jueguen con un estilo definido que está marcado, en este caso yo soy el que se encarga de marcar ese estilo, pero está marcado por todo el club, por toda la directriz del club, un estilo definido, ofensivo, bueno, etcétera. Meteríamos en el estilo, tienen que jugar con ese estilo de juego y luego, y hacerlo bien, y luego consecuentemente si hacen las otras dos cosas suelen llegar victorias, suele ser una consecuencia de lo primero. Part de l'elit de la Pedrera viu a la residència, on a banda de jugar al futbol, se'ls ensenya també a ser persones responsables. La residencia pues compartes habitación con mucha gente de un poco de toda España, de otras nacionalidades también, extranjeros, y es un ambiente pues muy familiar porque al final son como si fuesen tu familia, tus hermanos, que estás todo el día, compartes todo, te despiertas con ellos, duermes con ellos, el día a día haces mucha amistad. La verdad que aquí yo en la residencia, el tiempo que estuve, pues viví un ambiente muy cordial, la gente toda muy amable, muy afectuosa y la verdad yo los años que estuve aquí pues me sentí muy cómodo. La residencia es muy grande, para todos los que somos está muy bien organizada y está muy bien. L'educació també és un pilar fonamental en el seu aprenentatge en la ciutat esportiva. Primero porque nos interesa tener un nivel cultural más alto. Segundo porque si no son futbolistas van a tener otra vía de salida. Y luego tercero por los propios valores de esfuerzo y de disciplina. Al jugar al fútbol, en vez de jugar a fútbol, también nos dicen que tenemos que tener una carrera y sacarnos unos estudios. I no només per als futbolistes residents, sinó també per a tot el conjunt de la Pedrera.
Pues el tema de los estudios, en ese aspecto somos bastante estrictos, es decir, si el chaval, de hecho ahora mismo nos acaban de entregar las notas de este segundo trimestre, y si los chavales las notas no les acompañan, nosotros, con la autorización por supuesto de los padres, el chaval tiene un castigo deportivo. O sea, aquí es muy importante, ya te digo, las dos cosas. Primero también el apartado deportivo, pero por otra parte el apartado académico es súper importante, tiene que acompañar. Un altre dels aspectes destacables de l'escola és el de la captació de talents. En el organigrama la captación y la formación andan juntas pero separadas. Juntas porque trabajamos en consonancia, yo estoy en la parte de formación y la parte de captación lo que hace es nutrir las necesidades que tiene el fútbol base. Pues jugaba en Alicante y en un torneo me vio el Villarreal y me hizo una propuesta de venir a jugar. Me han traído unos representantes de allí de Rosario, de Argentina, y me han traído una prueba 2 semanas y yo he quedado y he venido aquí. Pues llegué al club, yo jugaba en mi equipo, yo soy de Vigo, jugaba en un equipo de barrio y bueno, pues un partido, no sé cuándo fue, me vieron, pues me llamaron para hacer aquí una prueba, estuve una semana aquí probando con los equipos cadetes, los que en ese momento correspondían a mi edad, y pues al poco les gusté, me salió también muy bien la prueba y a raíz de ahí ya se pusieron en contacto conmigo y a mí me gustó la idea de poder venir aquí y así fue todo. Tots els jugadors, grans i menuts, residents i no residents, tenen un somni: arribar al futbol professional. Y mi sueño está jugando en primera, en Villarreal o en cualquier otro club, y nada, que me vaya bien y ayudar a toda mi familia. I a voltes aquests somnis es tornen realitat. Lo veía muy difícil, más que nada porque, bueno, siendo de un pueblo tan pequeño, la verdad que bueno, sí que era un sueño que tenía, pero nunca pensaba que se iba a hacer realidad, ¿no? Bueno, recuerdo un momento muy especial, mi debut en Primera División con Pellegrini, y hace unas cuantas temporadas de eso, y también el ascenso a Segunda División B con el Villarreal B, que creo que, bueno, estuvimos muchas temporadas intentándolo, la temporada anterior no pudo ser, nos eliminaron en el último partido, entonces era algo que perseguíamos y fue muy especial para mí. La ciutat esportiva de Vila-real, un lloc on els somnis s'acompleixen. My sign is vital, my hands are cold, and I'm on my knees looking for the answer. You gotta let me know, are we human?